Hola a todos y todos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Constituyentes al Aire. El espacio donde dialogamos sobre derecho constitucional con seriedad, pero también con ganas de entender y transmitir. Hoy nos adentramos en uno de los capítulos más profundos y fundantes del derecho constitucional, los valores, principios, fines e interpretación constitucional. Así es, hoy exploramos el capítulo 9 de Teoría Constitucional y el Estado que venimos trabajando, donde se analiza cómo la Constitución no solo organiza el poder y establece derechos, sino que también transmite un conjunto de fundamentos ético-políticos que moldean nuestra convivencia en sociedad. Dicho de otra manera, este capítulo nos habla del alma normativa de la Constitución. Comencemos con los valores constitucionales. Según el autor, los valores están vinculados a los fundamentos políticos del Estado y por eso están incluidos en el texto constitucional. No son valores genéricos, sino que tienen fuerza normativa. Son aquello que la comunidad política estima como valioso y deseable. Y algo importante de estos es que los valores no son solo una referencia teórica, sino que también tienen impacto en nuestra práctica. Por ejemplo, la igualdad como valor implica que no es suficiente con que las leyes nos digan que todos somos iguales. Se requiere que ese valor se vea reflejado en la aplicación real y efectiva de nuestras normas. Exacto. Además, se hace una clasificación interesante. Siguiendo a Gregorio Pez, esto se divide en valores formales, que garantizan la justicia en los procedimientos, los valores materiales, como la libertad y la justicia, y por último, valores relacionales, que fomentan vínculos como la solidaridad y la cooperación. Otro punto muy potente que tenemos acá es que los valores no se alcanzan plenamente, sino que son orientaciones. Esto quiere decir que no son un estado que se logra, sino un horizonte ético hacia el cual el orden constitucional debe tender constantemente. Por eso se nos dice que son fuente de sentido más que metas acabadas. Ahora aquí vamos a hablar de los principios constitucionales. Ahora bien, ¿cómo se traduce un valor que es algo más abstracto en una norma concreta? Ahí entran los principios constitucionales. Son formulaciones normativas que permiten hacer operativos esos valores. Están en el texto constitucional y a veces de forma expresa. El texto nos remarca que los principios tienen naturaleza preceptiva, es decir, no son solo guías de interpretación, tienen fuerza jurídica. Se aplican, se usan para resolver conflictos y se invocan incluso en nuestros fallos judiciales. Y cumplen tres funciones centrales. Según Beatriz Alís, la primera función es la función informadora, dan fundamento al ordenamiento jurídico. La segunda función es la función supletoria, ayudan a llenar vacíos legales. Y por último, la función interpretativa, orientan a jueces y legisladores cuando hay ambigüedad. También podemos distinguir entre principios sustantivos que expresan valores ético-políticos, como el principio de personalismo o el ideológico doctrinario, y principios instrumentales que aseguran la funcionalidad del orden constitucional, como ya hemos visto, el principio de soberanía, el de fórmula política o el de perdurabilidad. El principio de soberanía, por ejemplo, nos garantiza que la Constitución es la norma suprema, y de ese principio se desprenden otras reglas, como la regla de supremacía, la rigidez constitucional y la defensa de la constitucionalidad. Y en cuanto a la colisión entre principios, se habla de la técnica de ponderación, que ya hemos visto, propuesta por autores como Letzi. No se trata de tener jerarquías fijas, sino de establecer cuál principio debe prevalecer según el caso concreto, evaluando el grado de afectación de cada uno. Ahora vamos con la relación entre los valores y los principios. El texto también dedica una sección bien interesante a explicar cómo se relacionan los valores y los principios constitucionales. Porque claro, uno podría pensar que son los mismos o que no hay diferencia, pero en realidad sí la hay. Y es muy importante entenderla para interpretar bien el sentido de la Constitución. Efectivamente. Según el autor, tanto los valores como los principios forman parte del contenido normativo de la Constitución, sin embargo, cumplen roles distintos. Los valores son más abstractos y abiertos. Son como grandes ideales o metas que inspiran la convivencia política, la libertad, la justicia, la dignidad humana, ese tipo de conceptos que orientan, pero que no nos dicen exactamente cómo debemos actuar en cada caso. Claro, son como las ideas fuerza, las grandes aspiraciones que dan sentido al ordenamiento jurídico. Y en cambio los principios son un poco más concretos, aunque siguen siendo generales, ya tienen un grado de operatividad mayor.
Son como reglas de orientación que nos permiten aplicar los valores a situaciones más específicas. En lo personal, pues yo lo entiendo como que los principios bajan a un escalón respecto a los valores. No son tan amplios ni tan etéreos, sino que ya nos empiezan a marcar caminos de acción. Por ejemplo, el valor de la igualdad se concreta en principios como el de la igualdad ante la ley o el de no discriminación. Sí, muy buena comparación. Además, el texto menciona una imagen que me parece súper útil para entenderlo. Dice que los principios son como las proyecciones normativas de los valores. Es decir, los valores serían como el horizonte ético, mientras que los principios son la forma en que ese horizonte se traduce en pautas jurídicas concretas. Me encanta esa idea. Los valores nos dicen qué mundo queremos construir. Los principios nos dicen cómo empezar a caminar hacia ese mundo dentro del marco del derecho. Y pues eso es clave porque gracias a los principios podemos operativizar estos grandes ideales. Sin principios los valores quedarían flotando en el aire, sin una conexión real con las normas y con la vida cotidiana. Totalmente, Daniela. Y también es importante notar que esta relación entre valores y principios no es rígida ni única. Un mismo valor puede proyectarse en varios principios y a su vez un mismo principio puede responder a más de un valor. Esta es una relación dinámica, flexible, que permite adaptarse a los cambios sociales y políticos. Y eso nos muestra que la Constitución no es un documento cerrado, sino un texto vivo que puede evolucionar. Los valores y principios funcionan como un sistema abierto que permite interpretar el derecho de una forma coherente, pero también sensible a nuestras nuevas necesidades sociales. Y algo más que agregar, el texto también explica que los principios no solo proyectan valores, sino que funcionan como criterios de interpretación y aplicación del derecho. O sea, no solo sirven para inspirar normas, sino también para resolver conflictos, llenar vacíos y orientar la actuación de los jueces y legisladores. Así es, Paula. Los principios tienen fuerza normativa propia, aunque más flexible que la de las reglas estrictas. Son como ejes que atraviesan todo el ordenamiento y que ayudan a mantenerlo unido, dándole sentido global. Y siempre, en el fondo, remiten a esos valores que justifican todo el sistema constitucional. En resumen, valores y principios no son lo mismo, pero están supremamente conectados. Los valores son los grandes ideales que inspiran el orden constitucional, mientras que los principios son las vías a través de las cuales esos ideales se concretan en la práctica jurídica. Entender esa relación es clave para interpretar correctamente cualquier constitución. Ahora vamos con los fines constitucionales. Otro tema clave de nuestro capítulo 9 es el de los fines constitucionales. El documento explica que estos son propuestas políticas que buscan satisfacer nuestras aspiraciones sociales. No son simples enunciados, son verdaderos proyectos orientadores que nos permiten dar sentido y dirección a nuestro sistema axiológico de la Constitución. Estos sirven como puente entre los valores y principios que la Constitución consagra y la realidad política y social concreta que se pretende transformar. Exacto. Además, los fines constitucionales no son abstractos, aparecen expresamente en constituciones específicas. Por ejemplo, en la Constitución peruana. Podemos verlos claramente en los artículos 1 y 44. Allí se habla de la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad, la protección de la población frente a amenazas, la promoción del bienestar general fundado en la justicia y el impulso a la integración política y económica, sobre todo en el contexto latinoamericano. Esto es fundamental para nuestro orden. Es muy interesante cómo los fines no son independientes de los valores y principios, sino que actúan como su proyección práctica. Es decir, los fines constitucionales constituyen el horizonte de sentido hacia el cual deben dirigirse las acciones del Estado y de nosotros como ciudadanos. Como nos señala el texto, los fines permiten afianzar la plasmación de valores en el seno de la sociedad, dotando de unidad y coherencia al proyecto constitucional. En ese sentido, Germán Vidar Campos sostiene que en la unión de valores y principios está anclado el finalismo constitucional, porque los fines son los que confieren sentido unitario al sistema axiológico de la Constitución. Es, por decirlo, la razón de ser última de todo el edificio constitucional. Para resumir, pues los fines constitucionales expresan las metas sociales fundamentales que el orden constitucional busca realizar, asegurando que la Constitución no quede solo como un texto estático, sino que sea un instrumento dinámico para orientar y transformar la convivencia política de acuerdo a nuestros ideales de justicia, dignidad humana, solidaridad e integración. Finalmente, llegamos a una dimensión fundamental, la interpretación constitucional. Como señala el texto, interpretar la Constitución no es una tarea mecánica. Implica entender el contexto, los valores involucrados y los efectos sociales de una decisión jurídica.
Para que ustedes nos entiendan, vamos a explicar toda esta parte, que es la que consideramos que es la más importante de cómo interpretamos nuestra Constitución. Entonces, ¿qué es la interpretación constitucional? Según el documento, es el proceso mediante el cual se determina o asigna un sentido a las normas contenidas en el texto constitucional. Esto implica especificar qué está permitido, prohibido u obligado según la Constitución frente a una situación concreta. En el texto se citan autores clásicos como Juan Bautista Alberdi, quien decía que la ley es un Dios mudo, habla por boca del magistrado. Es decir, la Constitución por sí sola no se aplica, debe ser interpretada. Las finalidades de la interpretación constitucional que son mencionadas en el texto valga la redundancia, nos mencionan que la interpretación debe tener como primer propósito, garantizar la fuerza normativa y jerárquica de la Constitución. La Constitución debe ser la norma suprema, como está en el artículo 4 de nuestra Constitución Política. Toda interpretación debe fortalecer su aplicabilidad y eficacia frente a normas inferiores. Como segundo propósito, afirmar la Constitución como un sistema normativo. Las normas constitucionales deben interpretarse de forma coherente, lógica y armónica entre sí. Como tercer propósito, desplegar valores constitucionales y garantizar gobernabilidad. La interpretación nos permite aplicar valores como justicia, dignidad o igualdad en la vida política y social. Y como cuarta finalidad, prever consecuencias políticas, sociales y jurídicas. La interpretación debe considerar los efectos que generan la realidad. Por ejemplo, no se debe cambiar un problema por otro mayor. Tipos de interpretación constitucional. El documento identifica 4 formas principales de interpretación. La primera, interpretación de la Constitución. Esto se refiere a comprender el sentido del texto constitucional en sí mismo. La segunda, interpretación desde la Constitución. Se usa la Constitución como punto de partida para interpretar leyes o normas infraconstitucionales. Ejemplo, aplicar un principio constitucional para resolver la ambigüedad de una ley ordinaria. Tercero, interpretación abstracta o conceptual. No se aplica a un caso concreto, sino que busca comprender teóricamente el texto constitucional. Y por último, la interpretación específica o concreta. Esto se hace frente a un caso real, buscando aplicar el texto a situaciones jurídicas específicas. Y bueno, ahora nos tenemos la pregunta de quién interpreta la Constitución. ¿Quiénes son los intérpretes constitucionales? Nuestro capítulo nos distingue 2 tipos principales. El primero, los legislativos, que son los legisladores ordinarios como el Congreso. En algunos casos, como en el inciso 1 del artículo 102 de la Constitución, tienen la función de interpretar las leyes, pero no de hacer interpretación auténtica de la Constitución, salvo que se les haya otorgado expresamente esa competencia. Es importante mencionar que nuestro documento rechaza la posibilidad de que el legislador ordinario interprete auténticamente la Constitución si no tiene competencia explícita para ello. 2. De tipo jurisdiccionales, aquí entran el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, el Jurado Nacional de Elecciones en materias electorales, y ellos sí pueden declarar si una norma legal es compatible o no con la Constitución previa labor interpretativa. Ahora seguimos con las características de la interpretación constitucional. El texto remarca que debe ser fructuosa, es decir, debe resolver problemas reales, no quedarse solo en lo teórico. Debe ser creativa. A veces el intérprete debe extender, adaptar o complementar el texto para dar respuestas a nuevas situaciones o lagunas normativas. Tercero, debe ser previsiva, es decir, debe considerar los efectos futuros y las consecuencias políticas, sociales y económicas de la interpretación. Y por último, debe ser política, porque se vincula con conflictos de poder, intereses y modelos de sociedad. Ahora bien, ¿qué debe tener un buen intérprete constitucional? Según Luis Carlos Achica, un buen intérprete debe poseer, primero, conocimiento profundo del derecho, 2, sensibilidad política, 3, conocimiento de los hechos y antecedentes históricos, 4, visión de futuro, 5, realismo sereno, 6, postura humanista, 7, capacidad de creación jurídica y 8, ética firme. Bueno, los modelos de interpretación, según Néstor Pedro Ságuez, está la Constitución Testamento y la Constitución Viviente. La Constitución Testamento es aquel texto que es visto como inmutable y el intérprete actúa como un albacea, que solo debe seguir la voluntad original del constituyente. Y la Constitución Viviente es aquel texto dinámico que se adapta a nuevas circunstancias históricas. El intérprete actúa como un alarife jurídico que construye sentido con base en la realidad.
El documento nos advierte también sobre la interpretación bastarda, aquella que busca beneficiar intereses personales y desvirtúa el espíritu del texto. Bueno, para cerrar con nuestro capítulo 9, podríamos decir que este texto nos muestra que la Constitución no es solo un conjunto de normas frías, es un sistema normativo cargado de significado, de valores, de horizontes políticos. Interpretarla implica dialogar con su sentido profundo. Coincido totalmente, Daniela. Y entender cómo interactúan valores, principios, fines e interpretación es clave para cualquier análisis serio del derecho constitucional. Son los pilares que sostienen la legitimidad del orden jurídico y político de nuestro país. Gracias por acompañarnos en este recorrido y esperamos que este episodio les haya sido útil para ordenar ideas, tener conceptos claros, preparar exámenes o simplemente para pensar nuestra carrera y el derecho con más profundidad. Nos encontramos en el próximo episodio de Constituyentes al aire. Hasta entonces.